Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, les saluda el pastor Víctor Rifo. Quiero contarles de que vamos a comenzar una serie de estudios de los evangelios. Especialmente vamos a estudiar el evangelio de Marcos, teniendo en consideración de que cada capítulo del número 1, por ejemplo, el libro de Mateo, tiene un comienzo distinto a los demás. El de Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesús. El escritor intenta mostrar de que Jesús viene de un linaje real, que viene de la tribu de Judá, de la raíz de David. Como también en el libro de Lucas, en su capítulo 1, comienza haciendo una descripción Lucas, buscando los detalles, buscando la información correcta acerca de Jesús, y le envía una carta a Teófilo, una persona muy especial, para darle conocimiento del Evangelio. También el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, comienza con otra descripción, nos muestra a Jesús como el Verbo encarnado, hecho humano, y que viene trayendo la luz para que las tinieblas puedan retroceder. Lo que nos convoca hoy día el capítulo 1 de Marcos es una mirada distinta, porque Marcos presenta a Jesús como el principio, como el Evangelio presentado a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, Marcos es el Evangelio primitivo, se debe haber escrito aproximadamente entre el año 50 y 60 después de Cristo, y por lo tanto es muy interesante conocer el Evangelio de Marcos, su mirada carismática que tiene de los escritos, su narrativa, nos enseña muchos milagros, muchos prodigios que realiza Jesús. Por lo tanto, es muy interesante conocer la mirada de Marcos. Quiero comenzar diciéndoles que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. A través de estos 16 capítulos que contiene el libro de Marcos, Marcos nos va a mostrar el camino, por qué Jesús es el Hijo de Dios. Hay 3 pilares que muestra Marcos en su libro, que muestra que Jesús es el Hijo de Dios. El primer pilar que encontramos que Jesús es el Hijo de Dios, puesto que Jesús tiene dominio sobre las enfermedades. Allí nos vamos a detener un poquito. Acuérdense que esta es una introducción al libro de Marcos. Segundo, Marcos nos muestra a través de su evangelio que Jesús también tiene autoridad sobre los demonios. Y eso también es muy interesante conocerlo, estudiarlo. Y finalmente, Marcos nos muestra a través de su evangelio que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y eso ya es algo muy sobrenatural, muy trascendente. Primero quiero hablarles un momento acerca de que Jesús, según lo que nos detalla Marcos en sus 16 capítulos, Él tiene dominio sobre las enfermedades. A Jesús venía mucha gente, multitudes, gente que venía con enfermedades que eran de carácter incurable, gente que había nacido con una enfermedad, venían a Él ciegos, como nos muestra Marcos, venían paralíticos. En el capítulo 2 habla de un paralítico, un hombre que fue traído por unos amigos, y Jesús estaba en la casa de Pedro. Era tanta la multitud que ya no cabía gente a la puerta, nos relata Marcos, pero estos hombres hicieron una abertura, ingresaron al enfermo,
Y Jesús hace una pregunta muy interesante para esa época y les dice a la gente, porque algunos de los fariseos están dudando de lo que va a ocurrir en ese momento, y les dice, les hago una pregunta a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle toma tu lecho, levántate y camina en el nombre de Jesús? Entonces, seguramente hoy día si tuviéramos una respuesta, lo primero es lo más fácil de realizar, porque generalmente alguien puede decir yo te perdono, pero levantar a un paralítico en esa época sin duda era un gran milagro. Por lo tanto, amigos que me están escuchando, hermanos en la fe, si hay alguien que en este momento haciendo esta aplicación, como lo enseña Marcos, que todas las enfermedades, toda la gente que venía a Jesús, todos los que tocaban a Jesús o Jesús los tocaba, al instante sus enfermedades salían de sus cuerpos y esas personas en forma inmediata eran completamente sanos. Por eso esto nos muestra, el Evangelio de Marcos nos muestra una seguridad en la sanidad. Por lo tanto, en nuestra aplicación de nuestro tiempo, sé que hay personas que quizás están en este momento pasando alguna enfermedad gravísima, que quizás pueda haber hasta un certificado casi de defunción. Hay enfermedades tan peligrosas, tan malignas que a veces están en las personas. Pero quiero decirles en este día de que Jesús es el gran sanador. Que si tú abres tu corazón, como lo hacía la multitud de la gente que iban delante de Jesús, en forma inmediata esas personas eran sanadas. Para Dios no hay nada imposible. Así lo demuestra el Evangelio de Marcos. El segundo elemento que quiero destacar en esta introducción es que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Era una característica en aquellos tiempos donde mucha gente estaba posesionada por espíritus malignos, venían a Jesús. Marcos nos cuenta que mucha gente estaba atormentada, azotada por este tipo de mal y nadie podía ayudarles. Nos muestra en el capítulo 1 Marcos que había un hombre que estaba en la sinagoga, que estaba bajo una posesión satánica, pero cuando Jesús lo vio en aquel lugar, le miró con misericordia, ató al demonio que estaba sobre esa persona y lo expulsó y lo echó fuera. Amigo que me escuchas en esta hora, también hay momentos donde las personas están azotadas por algún mal. Hay situaciones, hay demonios que de repente están en la vida de la familia. También muchas veces están disfrazados a través de vicios, a través del alcohol, a través de la prostitución, a través de la droga, que lamentablemente muchos jóvenes han caído en la trampa del diablo. Pero tengo una buena noticia, porque el Evangelio significa buenas noticias. Y por lo tanto tengo la completa seguridad que el Señor puede expulsar todos aquellos demonios. Así lo demuestra el Evangelio de Marcos en sus 16 capítulos, que toda la gente que venía bajo una posesión satánica fueron liberados, fueron sacados de ese azote, fueron liberados. Ya tenemos a un hombre que vivía en los sepulcros en Gadara, nos muestra Marcos que ese hombre estaba sin ningún remedio para él, pero fue Jesús y expulsó a todos los demonios y ese hombre fue completamente sano. Por lo tanto, esto nos certifica que Jesús realmente, como dice Marcos, es el Hijo de Dios. El tercer elemento que quiero destacar es que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y esto ya es majestuoso, esto es sobrenatural, que gente que estaba ya sin ninguna posibilidad y que había muerto, había un deceso, habían funerales, Jesús llegaba a esos lugares y levantaba a la gente, dice Marcos, desde la misma sepultura, los sacaba de esa condición y los volvía a la vida. Eso nos quiere decir también en nuestro sentido, ¿verdad? Que hay gente que pareciera que ya la muerte está sobre el cuerpo físico de las personas, pero todavía hay esperanza. Y Jesús es la buena noticia, Jesús es la esperanza. Marcos intenta recalcar que nada está perdido en el ser humano cuando busca a Dios, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una fe en el corazón. Solamente Jesús nos pide la fe para que podamos entonces en estos 3 puntos estar presentes. Recordar siempre que Jesús tiene dominio sobre todas las enfermedades. No hay ningún caso donde Jesús, aleluya, a través de los evangelios, no haya resuelto, no haya sido sanado. Tanto tocando a las personas como las multitudes tocando a Él. El segundo elemento que he recalcado es que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre las huestes del mal. Jesús puede reprender
todo ese tipo de tragedias que muchas veces están presentes tanto en el mundo como en las personas. Jesús es el libertador, Jesús es el liberador. Amigos, hermanos en la fe, también finalmente Marcos nos presenta a Jesús como aquel que tiene poder sobre la muerte. De esta forma, el Evangelio comienza en su capítulo 1 de Marcos, nos muestra detalladamente que va a aparecer un heraldo, va a aparecer el Juan el Bautista, que va a ser un hombre muy carismático, pero también muy humilde, y que está bautizando en el Jordán para el arrepentimiento. La Biblia nos muestra que mucha gente viene de diferentes lugares para ser bautizados por Juan. Pero Juan el Bautista nos revela algo muy interesante en el capítulo 1, que aunque él, ¿verdad?, tiene una cierta característica que le da autoridad delante de la gente, viene uno más poderoso que él. Él bautiza en agua, pero el que viene, refiriéndose a Jesús, él bautizará con Espíritu Santo. Y eso sí que es sin duda muy interesante poder conocer esa línea de que Jesús sana con poder. Refiriéndonos a las enfermedades, volviendo al tema de las enfermedades, recuerden ustedes de que existía mucha gente que estaba padeciendo bajo una lepra. Para aquel tiempo, en la Palestina del primer siglo, prácticamente la lepra no tenía cura. Los sacerdotes solo podían revisar, solo podían ver qué es lo que ocurría, pero no tenemos ningún registro que algún sacerdote, algún hombre, alguna persona haya sanado a través de una oración a algún leproso. Sin embargo, la Biblia nos cuenta hermosamente a través del Evangelio que Jesús, todos los leprosos que vinieron a Él creyendo en fe, fueron sin duda sanados. También Marcos nos da una pista muy interesante en su Evangelio y nos da esta información que Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y eso sí que es sin duda muy interesante poderlo saberlo conocer. Jesús estaba rodeado de muchos hombres religiosos, fariseos, escribas, saduceos, que conocían perfectamente la ley de Moisés y sin duda ellos pensaban de que hacían lo correcto, pero en sus corazones había oscuridad, en sus corazones había tiniebla. Sin embargo, Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de las personas. Eso para nuestra aplicación de hoy es que Jesús sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Dios, porque Él sabe perfectamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, amigo en la fe que conoces o estás de alguna manera un poquito desviado de la fe, quiero invitarte a dejarte examinar por el Señor, que Él tome el control de tu vida, que Él tome el control de tu corazón, de tus pensamientos. Uno de los primeros elementos que debe hacer un cristiano es vivir bajo el arrepentimiento, es decir, cambiar de pensamiento, cambiar esa vida, que muchas veces esa vida está controlada por otros agentes que sin duda nos invitan muchas veces a hacer lo que es incorrecto, a lo que Dios tiene dictaminado en su palabra. Por lo tanto, la cumbre de todo el Evangelio que nos revela Marcos es que después que se le da muerte a Jesús, Él vuelve a la vida. Y eso es una gran noticia para este mundo, para las personas, para todos, que a pesar de que en algún momento, ¿verdad?, la muerte pueda venir sobre alguien, tiene la esperanza, tiene el motivo para pensar de que si ha creído en Jesús, Jesús mismo lo va a resucitar entre los muertos. Quiero resaltar también tres puntos también que resalta Marcos en su Evangelio, que primero es que Jesús, que todos sus discípulos, nosotros tenemos que llevar una vida en pos de Jesús. El discípulo no tiene un maestro corriente delante de él, sino que tiene algo que sin duda tiene el mismo llamado del Hijo de Dios. Y eso es un gran referente para nosotros, tener a Jesús como modelo, como fuente de vida. Le invito a que pueda llevar una vida en pos de Jesús. No se va a arrepentir, porque a través de nuestra experiencia, a través de nuestra vida de fe, nos hemos dado cuenta que el mundo pasa, la vanidad de este mundo pasa, las cosas
sin duda van transitando con mucha ligereza, pero aquel que sirve a Jesús, que ama a Jesús, que se encuentra con Él, sin duda Él le dará una vida distinta, una vida diferente. El segundo punto que también quiero resaltar es que Jesús nos envía, nos manda como discípulos a llevar una vida de servicio. En el caso de algunos de los discípulos que tenían por oficio, eran pescadores, en ese mismo lugar donde ellos estaban haciendo su vida cotidiana, Jesús fue a la playa del mar de Galilea, nos relata Marcos en el capítulo 1, y los encontró en ese lugar. Los llamó para un alto oficio. No los llamó para que siguieran siendo pescadores, para que siguieran el mismo oficio, sino que los llamó para el más alto de los oficios que una persona puede tener, es ser pescador de hombres. Es decir, estos hombres pasarían de ser hombres ordinarios, cotidianos, a hombres que ahora serían movidos por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Qué bonito es saber que el mismo Dios que me llamó a mí, también le ha llamado a usted y le está llamando en esta hora en que se convierta en un discípulo. Un discípulo sin duda es aquel que está dispuesto a creer y a obedecer su palabra. Una de las grandes dificultades que nos encontramos en este tiempo es que la gente hoy día ha perdido la capacidad del asombro. Es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no hay una lectura continua, no hay oración, no hay ayuno. Se empieza a vivir como una persona, como un religioso. Pero el evangelio presentado por Marcos, el evangelio de Jesús, no es religioso, sino que es un accionar espontáneo, es una vida continua de transformación. Los discípulos fueron transformados por la palabra de Jesús. Jesús los llamó a ser sus discípulos, y eso sí que es una gran garantía. Cuando alguien se convierte en discípulo de Jesús, nos relata Marco, allí entra el gozo, allí entra la alegría, allí entra la fe, allí entra la esperanza. Amigo, si no conoces a Jesús, hoy día te hacemos esta invitación para que vengas a Cristo, para que le creas a su palabra y pueda haber salvación en tu vida. La Biblia nos cuenta que había, en el libro de Marcos, que había un hombre llamado Mateo, que era publicano, nos cuenta Marcos, y estaba en sus oficios, y Jesús le llamó de ese lugar y lo convirtió en un discípulo. La Biblia nos cuenta, Marcos nos dice que tuvo Mateo la estupenda idea de invitar a Jesús a su casa, y no solo eso, sino que él se preocupó de invitar a los publicanos y también a sus amigos, que la Biblia los refiere como hombres pecadores, es decir, tenían una baja reputación, para usar un lenguaje coloquial. Sin duda que cuando estaban ahí en la mesa, Jesús sabía que estaba alrededor de este tipo de personas. No sabemos cómo los fariseos, los escribas, tuvieron la noticia que Jesús estaba en la casa de Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, y fueron a ese lugar. Quizás ellos iban con un pensamiento que Mateo se había asegurado de invitar a gente de muy buena reputación, o quizás gente de un buen prestigio social o espiritual. Pero la sorpresa para ellos fue distinta. Cuando entraron a la casa de Leví, de Mateo, se encontraron en ese lugar que habían hombres de muy baja, de muy mala reputación. Jesús, como dice Marcos, conoce lo que hay en el corazón de los hombres, les va a decir algo, y que sin duda es la prédica que nosotros hoy día replicamos. Jesús les dijo a estos hombres religiosos de la siguiente manera: los sanos no tienen necesidad de médicos, pero sí los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la enseñanza, amigo. Quizás en esta hora te sientas quizás desanimado, te sientas pecador, te sientas quizás desilusionado, quizás alguien dañó tu corazón, quizás estás enfermo. Quiero decirte que Jesús en esta hora te ha venido a llamar. Él no ha venido a llamar a los justos, a los perfectos, sino que a nosotros, los humildes, las personas que abren su corazón. Ven a Jesús, conócele, Él transformará tu vida, transformará tu corazón. Sin duda que Jesús cambia todo nuestro entorno, Jesús cambia nuestra vida y también nos da
la hermosa posibilidad de cambiar de un estilo rutinario, de una vida sin Dios, a una esperanza gloriosa. Amigo, piensa lo que te digo en este momento. Marcos, el Evangelio de Marcos, en sus 16 capítulos, muestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Marcos tiene una faceta muy interesante porque en esta traducción quiero decirle de que Marcos lo presenta a Jesús en dos características. Lo presenta a Jesús como humano, con necesidades, con cansancio, con sed, con hambre, conociendo las necesidades del género humano. Pero también lo presenta Marcos como a Jesús como el Hijo de Dios, como el ser divino quien es, que tiene el poder para controlar, como dice Marcos, la naturaleza misma, reprender las olas, el viento y que esto todo se haga bonanza. Quizás tú en este momento puedas estar pasando por alguna dificultad, por alguna tempestad, por alguna enfermedad. Tengo la buena noticia de decirte una vez más que Jesús puede calmar esa tempestad y puede traer paz, puede traer gozo a tu vida, a tu corazón. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, es gozo, es alegría, es bendición para tu vida, es bendición para tu hogar. Quizás en esta hora pienses, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos que están en la droga? ¿Cómo poder ayudar a mis hijos que se han vuelto, quizás han caminado o transitado por el camino de la delincuencia? Pero quiero decirte que Dios puede cambiar esos corazones, porque Jesús conoce lo que hay dentro de nuestros corazones y Él tiene la llave maestra para solucionar todos nuestros problemas, todos nuestros inconvenientes. Por eso que es muy importante saber de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y todo lo que tú le pidas creyendo con fe, Él tiene el poder para contestar, ayudarte y bendecir tu vida, bendecir tu corazón. Por lo tanto, Dios nos hace esta invitación a que sigamos confiando en Él. Nunca debemos pensar de que Dios no nos oye, nunca debemos pensar que Dios está lejos de nosotros. Él siempre está en nuestro lado, Él siempre se hace presente. Como en los tiempos de los profetas, el cuarto varón que estaba en el horno era Jesús. Hoy día Jesús está aquí con nosotros. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu corazón. Nunca pienses entonces que la vida es una vida sin sentido. Cuando uno viene a Cristo, la vida tiene sentido. La vida fluye. La vida sin duda es lo más hermoso que Dios nos ha regalado. Y por eso nosotros valoramos mucho que Jesús pueda estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces quiero volver a mostrar el camino de esta introducción del libro de Marcos, que es un libro muy hermoso de leerlo. Lo invito a que lea estos 16 capítulos. Allí usted activará su fe, allí usted encontrará a Jesús caminando entre el mar de Galilea, allí usted encontrará a Jesús multiplicando los panes y los peces, allí usted verá a Jesús expulsando demonios, allí usted verá a Jesús sanando a la mujer del flujo de sangre, allí usted verá a Jesús abriendo los ojos del ciego. Por lo tanto, le invito, le aseguro, tengo la seguridad, la certeza, que si usted lee estos 16 capítulos, que no le va a dar mucho tiempo, sin duda su vida, su mirada a través de lo que está pasando en su vida va a ser totalmente distinto. Lo desafío, lo invito a que pueda leer el Evangelio de Marcos. Allí usted sin duda va a ver lo grande, lo poderoso que es nuestro gran Dios, que sin duda allí está todo lo que nosotros, todo lo que nuestro mundo, todo lo que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos necesitan es conocer a Jesús. Cuando alguien conoce a Jesús, su vida cambia. Cuando alguien conoce a Jesús, su vida es totalmente transformada. Cuando alguien viene a los pies de Jesús, su corazón encuentra paz. Quizás puedas pensar de que no hay solución para tu vida. Amigo, quiero decirte ya en estos minutos, decirte que sí hay esperanza. Jesús es el gran libertador. Jesús es la puerta, la salida a todos tus problemas, a todas tus dificultades. La Biblia, la palabra de Dios tiene el poder, tiene la autoridad para convencerte y ayudarte para que tú puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay religiones que piensan que Jesús solamente es un buen maestro, un buen profeta, pero no.
Hoy día el Evangelio de Marcos, este Evangelio primitivo que contiene las primeras narrativas, los primeros dichos de Jesús, nos está diciendo en su capítulo 1 al comenzar el Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Y si por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios, te invito a que lo aceptes en el corazón, que puedas refugiarte en Él, que vengas a Él con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Si estás en este momento en algún hospital, si estás en alguna cárcel, si estás a punto de quitarte la vida, piensa que en esta hora Jesús te ha hablado a tu corazón y te ha dicho que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre las enfermedades, poder sobre la muerte, dominio sobre todas las circunstancias de tu vida. Finalmente quiero decirte que Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Y si Él sabe lo que hay en tu corazón, solo tú tienes que pedirle perdón a Dios, buscar el arrepentimiento, pedirle a Dios que ponga fe en tu corazón para que Él haga un milagro, para que Él haga una sanidad en tu vida. Amigo, amiga, que estás en esta hora padeciendo una enfermedad incurable, algo que está dañando tu cuerpo, tus miembros, algo que sin duda te está provocando mucho problema. Quiero invitarte a que leas el Evangelio de Marcos. Allí verás cómo Jesús se mueve entre la multitud. La gente toca sus vestidos y al instante la gente es sanada por el poder de Jesús. En otras oportunidades Jesús va a tocar a los enfermos y estos van a ser sanados completamente. Te invito a que en esta hora, a través de esta oración, tú puedas entregar tu corazón a Cristo. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Señor, hoy día he entendido de que Jesús camina en medio de su pueblo, en medio de las multitudes, y que todos los que vienen a Él con un corazón humilde, con un corazón sincero, tú puedes sanar lo imposible, aquello que no tiene cura, aquello que no tiene remedio, aquello que tiene incluso casi un certificado de defunción. Tú vienes y desciendes con poder y sana a los enfermos. Señor, yo te pido, Señor, por estos televidentes que están viendo este programa, Señor, obra sobre cualquier enfermedad maligna, si hay un cáncer, una diabetes terminal, si hay problemas en los pulmones, si hay ceguera, Señor, si hay parálisis, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda aquella enfermedad y en el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu del diablo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos sanidad, declaramos milagros sobre todo nuestro país, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y les invito a orar a Dios con esta hermosa alabanza. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra,
precioso Hijo de Dios, Hijo de quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia y hace descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Solo tú eres digno, Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder,
salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. Oh, oh, en ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. Y el gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada te... Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.